Un contraste grande en que encontramos en las lecturas de hoy. La ley del Antiguo Testamento se supone que expresaba la voluntad de Dios, imponía la revictimización de un tipo de enfermedad no solamente afectada por el tremendo impacto que un rostro o unas manos desfiguradas presentaban ante las personas que habían formado parte de tu vida, sino además el enfermo estaba obligado a vivir en la mayor segregación, desarrapado, desaliñado y proclamando él mismo su condición con gritos, reconociéndose impuro en cuerpo y alma. Así decía la ley de Dios, o así lo parecía. En este marco, la conducta de Jesús no puede ser sorprendente. Nosotros hemos oído antes la historia y por eso no nos sorprendemos, pero la verdad es que está en un profundo contraste con lo que se supone que un hombre religioso, particularmente vinculado a Dios, tendría que decir, hacer. Jesús se acerca a quien es impuro, Jesús conecta con su dolor, con su necesidad, toca al que no se podía tocar y devuelve a la comunidad a quien había sido condenado a salir y a vivir fuera. Alguno podría decir que la palabra de Dios hay que interpretarla literalmente, pero este es uno de esos casos en los que se ve por la contradicción de algunas palabras que existen si las miramos en sí mismas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que efectivamente la palabra de Dios hay que interpretarla. Y en este caso no tenemos duda de cómo hay que interpretarla. La interpretamos según el corazón, según el hacer de aquel que sabemos que es imagen del Dios verdadero. Nuestra capacidad de empatía sabemos que es limitada. Llega fundamentalmente a la gente que queremos o que es cercana, pero luego es muy difícil que se extienda realmente y con compromiso a otras personas. En un famoso párrafo de su teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, que es conocido por ser economista, uno de los fundadores de la economía moderna, pero que también era un hombre que disertaba sobre la moral, contaba cómo si en un país lejano se produjera un terrible seísmo con resultado de miles de muertos, un ciudadano que viviera lejos de allí, pues después de hacer reflexiones delicadas sobre la precariedad de la condición humana, pronto se olvidaría de lo que ha dicho y proseguiría con sus negocios, con sus placeres, se iría a descansar o a divertirse con la misma tranquilidad como si nada hubiera ocurrido. Y esto sabemos que es así porque nos sucede a todos. Y luego continúa con ironía Smith y dice, entre comillas, si esa misma persona fuera a perder su dedo meñique, no podría dormir esta noche, pero roncará con la más profunda serenidad y satisfacción sobre la ruina de 100 millones de hermanos si estos son extraños para él. La empatía, la cercanía hacia aquellos que no son sangre de nuestra sangre o amigos o conocidos no es fácil. No suena bonito, pero es así nuestra condición humana. Y es lo que podríamos llamar nuestra condición humana natural. Pero lo que Jesús nos pide hoy, especialmente con los enfermos, es que superemos nuestras reacciones naturales, que no nos comportemos de modo natural y que acabemos o superemos las barreras que realmente nos separan y nos hacen ser personas con dificultad para sintonizar con el dolor de otros. Y en lo que la atención de los enfermos se refiere, Jesús nos invita hoy a cuidar y a atender al extraño como si fuera hermano nuestro o nuestra, porque comparte nuestra misma condición de hija o hijo de Dios. Cristo, que asumió la cruz de todos, nos invita hoy a hacer cercanas las cruces de la debilidad y la fragilidad humanas y hacerlas nuestras en la medida de lo posible, aunque sabemos, por lo que he dicho anteriormente, que no es fácil porque nuestro corazón
a veces no da mucho de sí. La lepra era una enfermedad bien grave, tanto por la dificultad de curarla como por las consecuencias sociales que tenía. Permitirme en este día, en esta edición de la Jornada Mundial del Enfermo, centrar mi reflexión en la experiencia de enfermedades graves y cómo lidiamos con ellas. El tratamiento de nuestra fragilidad física y especialmente de la muerte es muy peculiar en nuestra cultura porque en ninguna otra cultura se ha reaccionado o se ha vivido de la manera en la que vivimos esas realidades y experiencias nosotros. La enfermedad, especialmente las enfermedades graves, descolocan a las personas que en un gran número reaccionan diciendo no te preocupes que todo va a salir bien, pero sabemos que a veces las cosas pueden mejorar, pero otras las cosas no salen bien y que antes o después todos tenemos que enfrentar la debilidad y la fragilidad radical que tiene nuestra vida. Si el tema de la enfermedad y de un posible final sale en una conversación, pues más pronto o más tarde alguien propondrá cambiar el tema y pedir que hablemos de otra cosa más alegre. Leí el otro día a Mario Vargas Llosa, conocido escritor novelista que ha recibido el Premio Nobel, que animaba en una entrevista a vivir como si fuéramos inmortales, de manera que la muerte te sorprenda cuando estás trabajando o haciendo planes. Entonces es que de verdad has aprovechado la vida hasta el final. Pero uno se pregunta cuántas personas resulta que están viviendo en una situación de limitación de enfermedad en la que no pueden hacer planes y sin embargo su vida sigue siendo digna. O eso es lo que nosotros creemos, porque nosotros queremos vivir de una manera diferente a la que propone el gran escritor y los que vivimos de otro modo, según él, no sabemos vivir, pero en realidad vivimos de una manera distinta y queremos defender el sentido y la sabiduría de nuestra forma de entender la vida. Curioso tiempo este, en el que por un lado se celebra y se diviniza el cuerpo, cuando es bello, pero cuando resulta que se hace viejo, cuando se pone enfermo, pues no sabemos qué hacer con él. Algunos lo perciben como algo molesto y en general socialmente preferimos ocultarlo en hospitales, en residencias y finalmente en tanatorios, porque no, como digo, no acabamos de saber exactamente cómo situarnos ante ese cuerpo débil y finalmente que muere. La experiencia del trato con las personas enfermas y graves confirma una y otra vez, incluso cuando son poco religiosas, que la atención a la dimensión espiritual, la atención a la dimensión trascendente de la persona es muy importante en esos momentos de gran fragilidad de manera especial. En la diócesis de Bilbao, el trabajo de la pastoral social, de la salud, pero no solo de la pastoral de la salud, sino también de la fraternidad hospitalaria, de tantos grupos religiosos que trabajan con enfermas, con enfermos, de alguna forma está demostrando que nosotros queremos dar muchísima importancia, incluso cada vez más importancia a esta dimensión, a medida en que efectivamente en nuestra sociedad cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más gente débil, cada vez hay más gente que sufre enfermedades de un tipo o de otro. Y cuando nos acercamos a la persona enferma con el respeto y con la sensibilidad necesarias, cuando escuchamos su historia, dejando que sea ella quien nos diga lo que está viviendo, cómo ve su situación, cuáles son sus necesidades, el resultado es siempre positivo y lo es en todas las dimensiones. Incluso muchas veces descubrimos que ese acompañamiento resulta en una mejora física. ¿Cómo acompañar entonces a nuestros enfermos? Pues la idea es muy sencilla. Más que decir nosotros muchas cosas, dejemos que sea la persona la que nos hable, la que nos cuente, la que nos explique lo que siente, lo que está viviendo, lo que en este momento es importante para ella. Una palabra sobre los profesionales de la salud, por cuya dedicación muchos nos sentimos profundamente agradecidos. Al tiempo que los conocimientos y técnicas para tratar el cuerpo han tenido un desarrollo cada vez mayor, la formación para tratar la persona, para tratar al enfermo, resulta que apenas se ha cuidado en nuestros
universidades. La medicina sigue centrada en las dimensiones materiales, en las dimensiones fisiológicas, químicas del enfermo, en la dimensión física de la enfermedad. Y los profesionales cada vez más especializados están desde luego perfectamente preparados para tratar este u otro aspecto del mal físico, este u otro aspecto del órgano que está enfermo, pero tienen serias carencias para acompañar a las personas. En esto la medicina no hace sino reflejar la tendencia general de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en el conocimiento científico, que camina cada vez más a una fragmentación y una tecnificación mayores, y por esa razón corre el peligro de deshumanizarse cada vez más. Cristo escucha y habla al leproso, responde a la persona que necesita y le da la salud integral. Los evangelios no nos presentan a Jesús como un milagrero de cuerpos, sino como un sanador de personas. A la medicina occidental parece interesarle más la enfermedad que quienes la padecen, o en una frase que un especialista nos contaba en una jornada de formación esta semana aquí, entre nosotros, parece que les importa más la enfermedad que el enfermo. La atención no puede centrarse solo en la curación física y, gracias a Dios, lo que la gente saca cuando tiene una experiencia hospitalaria y sale de una enfermedad grave no solamente es agradecimiento por el médico que le ha cuidado, sino también por las enfermeras y las personas que asisten, que atienden, que lo hacen con una sonrisa y que lo hacen con cariño, preocupándose por la dimensión afectiva, humana y personal de los enfermos. Es también, además de curación física, lo que la gente necesita es compañía, escucha, apoyo emocional y cualquier otra acción que responda a la necesidad espiritual específica de cada uno, porque cada persona además es distinta y necesita cosas diferentes a veces. Esta atención espiritual es la hermana pobre de nuestros servicios de salud, aunque los profesionales, incluso los escépticos, van reconociendo que la demanda existe y que si la tomamos en serio tiene efectos beneficiosos. Reconozcamos entonces que esta dimensión espiritual es una dimensión esencial de la persona. Negarlo, creemos que sería no respetar la dignidad del ser humano. Y al igual que en cualquier otro momento de la vida, y tal vez de manera especial en el momento de la gran debilidad, necesitamos compañeros de viaje que estén cerca. Cuando la curación física resulta imposible, cuando la curación física resulta improbable, todavía se puede hacer mucho. Y nosotros, desde nuestras comunidades cristianas, unidos al poder sanador de Cristo, queremos seguir siendo, como Él lo fue, esperanza, consuelo y paz para nuestros enfermos. Que Dios nos ayude a tener su corazón y a tener su sabiduría para decir las palabras adecuadas y hacer los silencios adecuados y, en todo caso, poder sanar según nuestras capacidades.